Javier había conseguido un nuevo trabajo en una antigua oficina en el centro de la ciudad. El edificio, de más de 100 años, tenía una arquitectura impresionante pero un aire sombrío. Sus colegas le contaron historias sobre ruidos extraños y sombras que se movían por los pasillos, pero él no les prestó mucha atención. Pensó que solo eran cuentos para asustar a los nuevos. Una noche, Javier tuvo que quedarse hasta tarde para terminar un proyecto importante. Sus compañeros se despidieron uno a uno, dejándolo solo en la oficina. Alrededor de las 10, comenzó a sentir una extraña incomodidad. Los ruidos de la ciudad se desvanecieron, y un silencio opresivo llenó el lugar. Mientras trabajaba, escuchó pasos en el pasillo. Pensó que quizás alguno de sus compañeros había vuelto por algo, pero cuando salió a mirar, el pasillo estaba vacío. Regresó a su escritorio, tratando de concentrarse, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca, y a veces parecían detenerse justo detrás de él. De repente, las luces empezaron a parpadear. Javier, cada vez más nervioso, intentó tranquilizarse pensando que se trataba de un problema eléctrico. Sin embargo, cuando la luz volvió, vio una sombra fugaz cruzando la oficina. No había nadie más allí, pero sentía una presencia. Decidió tomar un descanso y fue a la máquina de café. Mientras esperaba, escuchó el sonido del ascensor abriéndose. Pensando que quizás alguien más estaba trabajando tarde, se dirigió hacia allí, pero el ascensor estaba vacío. Las puertas se cerraron y empezó a bajar solo. Javier se quedó helado, mirando el indicador que marcaba cada piso hasta llegar al sótano. De regreso en su escritorio, intentó concentrarse, pero entonces escuchó una voz susurrante llamando su nombre. Javier. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La voz sonaba antigua y desesperada. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Intentó ignorarla, pero los susurros continuaban, cada vez más insistentes. Finalmente, Javier decidió llamar a su jefe, el señor López, quien había trabajado en el edificio durante años. Cuando le contó lo que estaba ocurriendo, el señor López suspiró y le pidió que se encontraran al día siguiente. En la mañana, Javier escuchó la historia. Décadas atrás, un empleado había desaparecido misteriosamente en el edificio y su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, los trabajadores habían reportado eventos extraños. El señor López le mostró a Javier una vieja fotografía del personal de hace muchos años. Para su horror, Javier reconoció al hombre de la foto como la sombra que había visto. López le explicó que el espíritu del empleado perdido nunca había dejado el edificio, buscando ayuda para encontrar descanso. Decidieron juntos investigar más sobre la desaparición. Con el tiempo, Javier y el señor López lograron encontrar documentos que revelaban el trágico destino del empleado. Había quedado atrapado en el sótano y fallecido allí. Tras un pequeño servicio en su honor, los fenómenos paranormales cesaron. Aunque Javier continuó trabajando en el mismo lugar, nunca olvidó esa noche. El espíritu había encontrado paz, y la oficina, aunque aún antigua y oscura, ya no le causaba miedo. Marta trabajaba en una pequeña empresa de producción de cine. Un día, su jefe le pidió que explorara una fábrica abandonada como posible locación para su próxima película de terror. La fábrica, que había estado cerrada durante décadas, tenía una reputación siniestra en la ciudad. Sin embargo, Marta, intrigada por la oportunidad, aceptó la tarea y organizó una visita con su colega Pedro. La fábrica estaba situada a las afueras de la ciudad, rodeada de maleza y con ventanas rotas. Al llegar, Marta y Pedro tuvieron que forzar la oxidada puerta principal para entrar. Una vez dentro, fueron recibidos por un olor a moho y descomposición.
Encendieron sus linternas y comenzaron a explorar el lugar, tomando fotos y notas. A medida que se adentraban en la fábrica, encontraron grafitis en las paredes, algunos con mensajes perturbadores como "no entres y él está aquí". Pedro bromeó sobre los artistas urbanos con un sentido del humor oscuro, pero Marta sentía una creciente sensación de incomodidad. Mientras exploraban el área de producción, empezaron a escuchar ruidos extraños, golpes, susurros y lo que parecía ser el sonido de pasos. Al principio pensaron que eran solo ratas o el eco de sus propios movimientos, pero los ruidos se hicieron más persistentes y cercanos. Encontraron una pequeña oficina en la planta superior, con archivos y papeles esparcidos por todas partes. Marta comenzó a revisar los documentos y descubrió que la fábrica había cerrado abruptamente tras una serie de accidentes inexplicables y la desaparición de varios trabajadores. Pedro, mientras tanto, encontró un viejo libro de registro con nombres tachados y fechas incompletas. De repente, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. Pedro sintió un escalofrío y, al voltear, vio una figura oscura al final del pasillo. «Marta, ¿viste eso?», murmuró. Marta se giró justo a tiempo para ver la sombra desaparecer en una esquina. Decidieron seguirla, pensando que podía ser un vagabundo o alguien viviendo en la fábrica. La figura los condujo hasta una puerta que llevaba al sótano. Bajaron con cautela, el aire se volvía más frío y el ambiente más opresivo con cada escalón. Al llegar al sótano, sus linternas iluminaron una serie de habitaciones pequeñas y una gran caldera oxidada en el centro. En una esquina, encontraron viejas herramientas cubiertas de sangre seca y cadenas oxidadas. De pronto, la puerta del sótano se cerró de golpe. Pedro y Marta se dieron la vuelta y vieron a la sombra, ahora claramente visible como un hombre con ojos vacíos y un rostro desfigurado por el dolor. La figura extendió una mano hacia ellos, susurrando en un tono desesperado: «Ayúdenme». Marta, aterrorizada, recordó los nombres tachados en el libro de registro y comprendió que el espíritu pertenecía a uno de los trabajadores desaparecidos. Tomó el libro y comenzó a leer en voz alta los nombres, mientras Pedro buscaba una salida. La figura pareció calmarse, y las cadenas comenzaron a moverse solas, señalando un viejo conducto de ventilación. Pedro logró abrir el conducto, y ambos se arrastraron por el estrecho espacio, escuchando los susurros del espíritu a sus espaldas. Finalmente, llegaron al exterior y corrieron hacia su coche. Marta miró atrás una última vez, viendo cómo la figura desaparecía lentamente, como agradeciendo su ayuda. De regreso en la oficina, Marta y Pedro investigaron más sobre los nombres en el libro y descubrieron que varios cuerpos nunca habían sido encontrados. Decidieron hacer un documental sobre la historia de la fábrica, revelando los secretos ocultos y ayudando a las familias a encontrar algo de paz. La fábrica fue demolida poco después, y en su lugar se construyó un parque en memoria de los trabajadores. Marta y Pedro nunca olvidaron su experiencia, sabiendo que habían liberado a un alma atormentada y dado un poco de justicia a los olvidados. Laura era una periodista de investigación en busca de su próximo gran reportaje. Había oído rumores sobre un antiguo hospital psiquiátrico abandonado a las afueras de la ciudad, famoso por sus historias de pacientes maltratados y fenómenos inexplicables. Decidió que sería el lugar perfecto para su nuevo artículo y convenció a su colega, X, para que la acompañara. Una tarde de otoño, Laura y Daniel llegaron al hospital. La estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y la pintura descascarada. Se abrieron paso a través de la vegetación y entraron por una puerta lateral medio caída. El interior estaba oscuro y lúgubre, con un aire frío y pesado que los recibió. Comenzaron a explorar las diferentes salas. Encontraron una antigua sala de archivos, llena de documentos esparcidos por el suelo. Laura empezó a revisar algunos expedientes, descubriendo historias aterradoras de pacientes sometidos a tratamientos inhumanos. Fekita encontró un diario que parecía pertenecer a un doctor,
con notas crípticas sobre experimentos y extraños sucesos nocturnos. Mientras seguían explorando, escucharon ruidos de pasos y puertas cerrándose de golpe en los pisos superiores. Pensando que podría haber alguien más en el edificio, decidieron investigar. Subieron por una escalera desvencijada, y a medida que avanzaban, los sonidos se hacían más fuertes y perturbadores. Llegaron a un largo pasillo oscuro, con puertas a ambos lados. Al final del pasillo, vieron una sombra moverse. Laura, intrigada, se acercó mientras que Drew la seguía de cerca. De repente, una de las puertas se abrió sola, revelando una sala de tratamiento con viejas camillas y equipo médico oxidado. Entraron en la sala y notaron que la temperatura había bajado considerablemente. Laura encendió su linterna y enfocó una esquina donde parecía haber una figura humana. Al iluminar la esquina, vieron a una mujer con un camisón hospitalario, el rostro pálido y los ojos vacíos. La figura los miró fijamente y luego desapareció en el aire. Laura y Daniel, aterrorizados, se dieron cuenta de que habían encontrado el espíritu de uno de los pacientes. Decidieron seguir investigando para descubrir qué le había sucedido. Regresaron a la sala de archivos y buscaron el nombre de la paciente en los documentos. Descubrieron que la mujer había sido sometida a experimentos crueles y que había muerto en circunstancias misteriosas. Mientras revisaban los documentos, encontraron una carta del doctor que confesaba sus crímenes y mencionaba una sala secreta en el sótano donde realizaba sus experimentos. Laura y Daniel se armaron de valor y se dirigieron al sótano. La atmósfera era aún más opresiva y oscura, con el sonido del agua goteando y un olor fétido en el aire. Después de buscar, encontraron una puerta oculta detrás de un armario caído. Al abrirla, descubrieron una pequeña habitación con equipo médico antiguo y documentos que detallaban los experimentos horribles. En el centro de la habitación había una camilla con grilletes oxidados y manchas de sangre. Laura y Daniel sintieron una presencia detrás de ellos. Al voltear, vieron a la misma figura de la mujer, ahora más clara y con una expresión de sufrimiento. Laura, conmovida, comenzó a leer en voz alta las notas del doctor, revelando la verdad de los crímenes. La figura pareció calmarse y, lentamente, comenzó a desvanecerse, dejando un aire de paz en la habitación. De regreso en su oficina, Laura escribió un artículo revelador sobre el hospital, los abusos y los experimentos inhumanos. La historia causó un gran impacto en la comunidad y llevó a una investigación formal. El hospital fue demolido y se erigió un monumento en memoria de los pacientes que sufrieron allí. Laura y Daniel nunca olvidaron esa experiencia, sabiendo que habían ayudado a liberar un espíritu atormentado y a traer justicia a las víctimas olvidadas del hospital. Sofía, una joven profesora de historia, recibió la noticia de que había heredado una vieja casa de su tía abuela, Amelia, en un pequeño pueblo rodeado de un denso bosque. Decidió visitarla el fin de semana para evaluar el estado de la propiedad y decidir qué hacer con ella. Al llegar, quedó impresionada por la belleza rústica de la casa, aunque el entorno la hizo sentir un poco incómoda. Después de pasar el día limpiando y explorando la casa, Sofía se instaló para pasar la noche. A medida que la oscuridad envolvía el bosque, la casa comenzó a emitir crujidos y susurros. Pensando que era solo su imaginación, trató de dormir. Sin embargo, en medio de la noche, fue despertada por un sonido suave pero persistente. Alguien estaba llorando. A la mañana siguiente, mientras exploraba el ático, encontró un antiguo retrato de una mujer con un vestido victoriano. La mujer del retrato se parecía mucho a su tía abuela Amelia, pero Sofía no recordaba haberla visto antes. Decidió colgar el retrato en la sala principal, intrigada por la historia de su familia. Esa tarde, Sofía visitó el pueblo cercano para conocer a los vecinos y comprar provisiones. Al mencionar que estaba viviendo en la casa de Amelia, notó que los aldeanos la miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Una anciana del pueblo,
Doña Isabel le advirtió que tuviera cuidado con la casa, pues tenía una oscura historia. De vuelta en la casa, Sofía encontró un viejo diario escondido en una caja bajo el piso del ático. Era el diario de Amelia, lleno de relatos de extraños sucesos en la casa y referencias a un espíritu inquieto. Amelia escribía sobre una joven llamada Elvira, que había vivido en la casa hace más de 100 años y había desaparecido misteriosamente. Esa noche, mientras leía el diario, Sofía escuchó el sonido de pasos en el pasillo. Al salir de su habitación, vio una figura espectral de una joven vestida de blanco, con una expresión de tristeza en su rostro. La figura se desvaneció antes de que Sofía pudiera acercarse, pero dejó un rastro de frío y una sensación de melancolía. Decidida a descubrir la verdad, Sofía visitó el archivo municipal al día siguiente. Encontró antiguos registros que confirmaban la existencia de Elvira y su misteriosa desaparición. Según los rumores, Elvira había sido acusada de brujería y había sido perseguida por los aldeanos. Su cuerpo nunca fue encontrado, y desde entonces, su espíritu vagaba por la casa. De regreso en la casa, Sofía intentó comunicarse con el espíritu de Elvira. Dejó una hoja de papel y un bolígrafo en la sala, esperando una señal. Durante la noche, escuchó nuevamente los susurros y pasos. A la mañana siguiente, encontró un mensaje en el papel: «Ayúdame». Sofía decidió realizar un antiguo ritual de liberación que había encontrado en el diario de Amelia. Preparó el círculo con velas y flores, y recitó las palabras escritas por su tía abuela. A medida que el ritual avanzaba, la figura de Elvira apareció una vez más, esta vez con una expresión de esperanza. El espíritu de Elvira se acercó a Sofía y, con una voz etérea, le contó su historia. Había sido injustamente acusada y buscaba descanso desde entonces. Sofía completó el ritual y sintió una paz profunda llenar la casa. El espíritu de Elvira sonrió por última vez antes de desvanecerse en una luz brillante. Con Elvira finalmente en paz, la atmósfera en la casa cambió. Sofía decidió quedarse y convertir la casa en un pequeño museo en honor a la historia de Elvira y Amelia. Los aldeanos, al conocer la verdad, comenzaron a aceptar a Sofía y a visitar la casa, ahora un lugar de recuerdo y paz. Sofía encontró no solo una casa, sino un hogar lleno de historia y conexión con su familia, sabiendo que había traído justicia a una alma perdida y renovado el legado de su tía abuela. Carla era una apasionada bibliotecaria que había conseguido un nuevo empleo en la biblioteca municipal de un pequeño pueblo. La biblioteca, construida a principios del siglo XX, tenía una arquitectura impresionante pero un aire inquietante. A pesar de las advertencias sobre eventos extraños, Carla estaba emocionada por la oportunidad de trabajar entre libros antiguos y raros. Durante los primeros días, Carla se dedicó a organizar y catalogar los libros en el piso superior, un área que había sido cerrada al público durante años debido a su estado de deterioro. Mientras trabajaba, notó que algunos libros se movían de lugar y otros desaparecían por completo, solo para reaparecer en diferentes estantes. Un día, mientras reorganizaba una sección de libros antiguos, Carla descubrió una puerta oculta detrás de una estantería. La puerta, cubierta de polvo y telarañas, parecía no haber sido abierta en décadas. Intrigada, la abrió con esfuerzo y encontró una pequeña habitación llena de libros antiguos y manuscritos. En el centro de la habitación, sobre un pedestal, había un libro negro cubierto de símbolos extraños. Al abrirlo, Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las páginas estaban llenas de texto en una lengua que no reconocía, junto con dibujos de rituales y figuras oscuras. Decidió llevar el libro a su oficina para investigarlo más a fondo. Esa noche, mientras trabajaba en la oficina, la temperatura de la habitación descendió abruptamente. Las luces comenzaron a parpadear y Carla escuchó susurros alrededor de ella. De repente, las sombras en la habitación parecieron cobrar vida, formando figuras humanas que se acercaban lentamente. Asustada,
Carla cerró el libro y las sombras se desvanecieron. Al día siguiente, Carla habló con el bibliotecario más antiguo, el señor Ramírez, sobre lo ocurrido. Él le contó la historia de la biblioteca y el origen del libro negro. Según la leyenda, un bibliotecario anterior había descubierto el libro y, al leerlo, desató una maldición que provocó la desaparición de varios empleados y visitantes. El libro había sido escondido para proteger a la gente. Decidida a romper la maldición, Carla investigó más sobre el libro negro. Encontró referencias a un antiguo ritual que podría revertir la maldición, pero necesitaba ciertos ingredientes y debía realizarse en la misma habitación donde había encontrado el libro. Con la ayuda del señor Ramírez, comenzó a reunir todo lo necesario para el ritual. Una noche de luna llena, Carla y el señor Ramírez se prepararon para realizar el ritual. Encendieron velas negras alrededor de la habitación y colocaron los ingredientes en el centro, siguiendo las instrucciones del libro. Carla comenzó a recitar las palabras del ritual, mientras la habitación se llenaba de una energía opresiva y oscura. Durante el ritual, las sombras volvieron a tomar forma, esta vez con mayor intensidad. Una figura oscura y espectral emergió del libro, intentando detenerlos. Carla, con la voz temblorosa pero decidida, continuó recitando las palabras. El señor Ramírez, sosteniendo un amuleto antiguo, lo levantó hacia la figura, que comenzó a retorcerse y gritar. Con un último esfuerzo, Carla terminó el ritual y la figura oscura explotó en una nube de humo negro. Las sombras se desvanecieron y la temperatura de la habitación volvió a la normalidad. El libro negro se cerró con un golpe seco y la energía oscura que había impregnado la biblioteca desapareció. Con la maldición rota, la biblioteca se convirtió en un lugar de paz y conocimiento una vez más. Carla y el señor Ramírez decidieron mantener el libro negro bajo llave, solo para ser usado como un recordatorio de los peligros que encerraba. La comunidad del pueblo comenzó a regresar a la biblioteca, que ahora era un lugar seguro y acogedor. Carla continuó su trabajo como bibliotecaria, orgullosa de haber enfrentado y superado la oscuridad. La historia de la maldición se convirtió en una leyenda local, y la biblioteca floreció, siendo un lugar de aprendizaje y descubrimiento para las generaciones futuras. Carlos y Ana se mudaron a una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo. La casa, rodeada por un denso bosque, tenía un encanto rústico que atrajo a la joven pareja. Sin embargo, los lugareños les advirtieron sobre extraños sucesos relacionados con el enorme árbol que se encontraba en el jardín trasero. Ignorando las advertencias, Carlos y Ana estaban emocionados por comenzar su nueva vida juntos. Unos días después de la mudanza, mientras exploraban el jardín, Carlos y Ana encontraron una antigua casa del árbol en las ramas del enorme árbol. Decidieron subir y descubrieron que la estructura estaba en buen estado, aunque cubierta de polvo y telarañas. Dentro, encontraron juguetes viejos y libros infantiles, lo que les hizo pensar que hacía mucho tiempo, algún niño había jugado allí. Esa noche, mientras dormían, escucharon ruidos provenientes del jardín. Sonaban como susurros y risas infantiles. Al principio pensaron que eran animales o el viento, pero los sonidos se repetían noche tras noche. Carlos decidió investigar y descubrió que los ruidos venían del árbol. Una noche, Carlos se despertó y miró por la ventana hacia el árbol. A la luz de la luna, vio la silueta de un niño sentado en la casa del árbol. Pensando que algún niño del pueblo se había colado, salió al jardín, pero cuando llegó al árbol, no había nadie. La casa del árbol estaba vacía y en silencio. Al día siguiente, Ana encontró un viejo diario escondido en una caja en el ático de la casa. El diario pertenecía a un niño llamado Javier, que había vivido en la casa hace décadas. Javier escribía sobre su amor por la casa del árbol, pero también mencionaba a un amigo misterioso que solo él podía ver. A medida que avanzaban las páginas, los escritos se volvían más oscuros y desesperados, hablando de extrañas sombras y de un temor creciente.
Carlos y Ana decidieron investigar más sobre la historia de la casa y el árbol. Visitaron a la anciana del pueblo, doña Rosario, que les contó la historia de Javier. El niño había desaparecido misteriosamente un día y nunca fue encontrado. Desde entonces, la casa del árbol había sido evitada por todos, ya que muchos creían que estaba maldita. Una noche, mientras revisaban el diario de Javier, las luces de la casa comenzaron a parpadear. Carlos y Ana escucharon pasos en el techo y ruidos de arrastrar. De repente, la figura de un niño apareció en la puerta de la habitación, mirándolos con ojos tristes. «Ayúdenme», susurró antes de desvanecerse. Decididos a ayudar, Carlos y Ana volvieron a la casa del árbol. Allí encontraron una caja enterrada en el suelo. Dentro de la caja había juguetes viejos y una carta escrita por Javier. En la carta, el niño pedía perdón a su amigo por no poder ayudarlo a descansar. El espíritu del amigo se reveló como un niño que había muerto en el árbol muchos años antes y cuya alma estaba atrapada. Carlos y Ana buscaron la manera de liberar al espíritu atrapado. Descubrieron un antiguo ritual de liberación en uno de los libros viejos del ático. Reunieron los ingredientes necesarios, velas, flores y una foto de Javier y su amigo. Esa noche, bajo la luz de la luna, realizaron el ritual en la base del árbol. Mientras realizaban el ritual, el aire alrededor del árbol se volvió frío y comenzaron a escuchar susurros y llantos. Carlos y Ana se aferraron a las manos y recitaron las palabras del ritual. Una luz brillante emanó del árbol y una figura espectral emergió, sonriendo antes de desvanecerse. El aire se calmó y una paz profunda llenó el jardín. Después del ritual, los ruidos y las apariciones cesaron. Carlos y Ana sintieron una atmósfera renovada en la casa y en el jardín. Decidieron mantener la casa del árbol en honor a Javier y su amigo, y la usaron como un lugar de reflexión y paz. La historia del árbol y los niños se convirtió en una leyenda local, y la casa del árbol se transformó en un símbolo de amistad y memoria. Carlos y Ana vivieron en la casa durante muchos años, recordando siempre la historia de los niños y sintiendo gratitud por haber traído paz a las almas atrapadas. La casa en el bosque se convirtió en un hogar lleno de amor y tranquilidad, protegido por los recuerdos de quienes habían vivido allí antes. María era una escritora que buscaba inspiración para su próxima novela. Había escuchado hablar de una antigua posada en un pequeño pueblo montañoso que prometía tranquilidad y belleza. Decidió alquilar una habitación por un mes, con la esperanza de encontrar la inspiración que tanto necesitaba. La Posada de los Susurros, como se llamaba, era una edificación de piedra con un encanto rústico y una vista impresionante del valle. La primera noche, María se instaló en su habitación y se maravilló con la vista desde su ventana. A medida que caía la noche, un silencio sepulcral envolvió la posada. Mientras se preparaba para dormir, escuchó suaves susurros que parecían provenir de las paredes. Pensó que era su imaginación o el viento, y trató de no darle importancia. Al día siguiente, durante el desayuno, María conoció a doña Carmen, la dueña de la posada. Doña Carmen le contó la historia del lugar. Había sido construida en el siglo XIX y había servido como refugio para viajeros y comerciantes. Sin embargo, también había historias de huéspedes que desaparecían misteriosamente, y algunos decían que la posada estaba embrujada. Explorando la posada, María descubrió una biblioteca polvorienta en el segundo piso. Allí encontró libros antiguos y diarios de antiguos huéspedes. Mientras hojeaba un diario, encontró relatos de extrañas experiencias, sombras en los pasillos, puertas que se abrían solas y, sobre todo, los susurros incesantes que muchos habían escuchado. Esa noche, mientras escribía en su habitación, María sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio la figura borrosa de una mujer vestida de blanco, con una expresión de tristeza. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando a María con el corazón acelerado y una sensación de inquietud.
Decidida a descubrir la verdad, María comenzó a investigar más sobre la posada y sus antiguos huéspedes. Encontró referencias a una mujer llamada Isabel, que había desaparecido misteriosamente en la posada hace más de 100 años. Según los rumores, Isabel había sido una joven viajera que se había enamorado de un hombre del pueblo, pero su amor había terminado en tragedia. Una noche, María fue despertada por un fuerte golpe en la puerta. Al abrirla, encontró una nota escrita con letra temblorosa: "No busques más. Es peligroso". La nota la dejó más decidida a llegar al fondo del misterio, aunque también la llenó de temor. María descubrió una entrada oculta detrás de una estantería en la biblioteca. La entrada llevaba a un sótano oscuro y húmedo, que parecía haber estado cerrado por décadas. Allí, encontró antiguos baúles y objetos personales que pertenecían a los huéspedes desaparecidos, incluyendo un colgante con la inicial I, que debía haber pertenecido a Isabel. Mientras examinaba el sótano, María sintió una brisa fría y escuchó nuevamente los susurros. La figura de Isabel apareció una vez más, esta vez más clara y con una expresión de desesperación. Isabel, con una voz apenas audible, pidió ayuda para encontrar la paz. María comprendió que Isabel estaba atrapada en la posada, buscando justicia y liberación. Doña Carmen reveló a María que había un antiguo ritual para liberar a los espíritus atrapados. Juntas, reunieron los elementos necesarios: velas, incienso y una foto de Isabel que habían encontrado en el sótano. Realizaron el ritual en la biblioteca, recitando las palabras ancestrales mientras la figura de Isabel se materializaba una vez más. Durante el ritual, la posada se llenó de una luz cálida y brillante. Isabel, ahora con una expresión de paz, agradeció a María y a Doña Carmen antes de desvanecerse lentamente en la luz. Los susurros cesaron y la atmósfera de la posada cambió por completo, volviéndose cálida y acogedora. Con Isabel finalmente en paz, María encontró la inspiración que había estado buscando. Escribió una novela basada en la historia de la posada y de Isabel, que se convirtió en un éxito. La posada de los susurros se convirtió en un lugar de paz y descanso, atrayendo a visitantes curiosos que querían conocer la historia detrás de la casa embrujada. María y Doña Carmen continuaron cuidando de la posada, ahora libres de la inquietante presencia que había acechado el lugar durante tantos años. La leyenda de Isabel se convirtió en parte de la historia del pueblo, recordando a todos que el amor y la justicia pueden trascender el tiempo y la muerte.